Segundo bloque de Cuervo en este programa. Qué difícil entender la niñez, cuando todos decimos que la entendemos. Te pregunto, Anaí, pues laburaste ahí porque tenés una carrera hecha, porque tenés una familia. ¿Qué es lo que te pasó estos días? De lo que viste, lo que escuchaste, lo que leíste. ¿Qué está pasando en Moreno respecto a este caso? Porque tenemos que hablar de este caso. Yo no voy a caer en la trampa de hablar de la generalidad, porque después nos acusan a nosotros. Los periodistas hablamos generalmente. Yo estoy hablando del caso del Jardín 956. Yo no hice ninguna nota sobre ningún otro jardín, ninguna otra escuela. Es el jardín. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias. A ver, en principio, como mamá te puedo hablar. Claro. Porque mi hija va a un jardín, está en edad escolar. Y nada, en principio me genera mucha tristeza esta mirada adultocéntrica, ¿no? Y no entender a las niñeces, no comprender las niñeces y poner en duda las palabras, ¿no?, de las niñeces. A mí eso me parece de una gravedad absoluta. ¿Por qué es grave? Porque, a ver, hace muchos años, que ahora te hablo como trabajadora de niñez, sí, estamos tratando de cambiar un paradigma en donde se pensaba a los niños, a las niñas, como objetos, ¿no?, y pensarlos como sujetos de derecho. Okay. Ese cambio de paradigma, está la Convención de Derechos de Niños, está la ley a nivel nacional, la ley a nivel provincial, pero el cambio de paradigma, si bien está en la ley, digamos, a nivel cultural, eso todavía cuesta muchísimo de que se pueda entender, ¿no?, digamos, y pensar al niño, niña como sujeto de derecho. Y de niñez, los trabajadores, las trabajadoras vienen trabajando hace muchísimos años para romper con este patrón, ¿no?, adultocéntrico, y darle lugar a los niños y a las niñas. El patrón del adultocentrismo es que sigue siendo un objeto, no un sujeto. Sí. ¿No? Lo puedo sintetizar ahí, ¿no? Sí, claro. Y es lo que pasó. Y es lo que pasó. Esta semana en Moreno lo que ocurrió fue claramente eso. Sí, ¿sí? Es lo que pasó. Como laburaste en niñez y comprendés la política, cuando ocurre una situación como esta, en donde un grupo de madres y padres también hacen la denuncia en la comisaría de Zapiola, el servicio local, ¿cómo debe actuar? Mira, en principio el servicio local... ¿Cuál es el abordaje, te quiero decir, no? Yo te puedo hablar de la experiencia. Nosotros cuando yo fui directora del servicio local, nosotros tuvimos un caso también en donde habían denunciado por abuso sexual a un maestro, a un docente de un jardín de infantes. ¿El de La Perla? No, en Trujuy fue. En Trujuy. Y nosotros ahí lo que hicimos desde niñez, si bien no hay una intervención, digamos, en el marco de la ley, no hay una intervención directa, ¿sí?, porque en el marco de la ley el área de niñez tiene que intervenir cuando los adultos responsables, los padres, madres o familiar a cargo, es quien está, digamos, no está protegiendo al niño o niña. Ahí es cuando toma intervención el área de niñez. Pero en este caso nosotros igual tomamos contacto con las familias. En ese momento había una subsecretaría de la no violencia, ¿sí?, y trabajábamos en conjunto y nos acercamos al jardín, dialogamos con los padres y pusimos a disposición los psicólogos y psicólogas del área de niñez. Eso se debería hacer. Se debería hacer, y también, si no está escrito, quiero decir, se tiene que hacer. Una cuestión de responsabilidad, ¿no? También. Y porque además creo que es el cambio de paradigma. ¿Cuál? ¿No? Es comprender el cambio. Es eso. Es comprender. ¿Sí? Porque además es darle contención a las familias también, ¿no? En una cuestión así, donde a vos tu hijo, tu hija te está contando una situación terrible, vos necesitas también una contención por parte del Estado, ¿sí? Sí. Y hay áreas, más allá del área de niñez, también está el área de salud que puede garantizar la contención psicológica de los niños y niñas. En Moreno ahora hay una subsecretaría de acceso a la justicia que también puede dar contención y acompañamiento y asesoramiento legal, ¿no?, y estar en contacto con la fiscalía. Es lo que no tienen las mamás, te digo. Es lo que no tienen las madres. Y hay un área, tenemos una subsecretaría de acceso a la justicia que se debiera ocupar de eso. Recién lo dijo en el bloque anterior Vergel que hay una guardia de justicia, no sé qué es, no la conocía. No sé, desconozco la guardia de justicia, pero yo sé que en algunas, en el caso de Camila, del femicidio de Camila Toroco, hubo intervención, el municipio puso a disposición un abogado para que pueda constituirse como particular damnificado, hubo un acompañamiento. Entonces el municipio elige qué acompañar.
Vos sabés que me sorprendió, lo voy a charlar con dos mamás que han venido hoy, que el fiscal les dijo, quédense tranquilos, no busquen abogado porque el abogado soy yo. Es que en realidad es eso. Sigamos hablando de cómo el paradigma funciona entonces. Bueno, a ver, en realidad el Ministerio Público Fiscal es quien tiene la obligación de investigar el delito y llegar a la verdad de los hechos, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces los fiscales no tienen perspectiva en niñeces, digo, ¿no? Reclamamos históricamente, venimos reclamando la perspectiva de género, ¿no? En el Ministerio Público Fiscal, en los juzgados, en la justicia, ¿no? Una justicia feminista. Yo, en mi experiencia trabajadora en niñez, siempre dije que faltaba perspectiva de niñez también, ¿no? En el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y ahora voy a algo mucho más básico. En realidad lo que falta es perspectiva en derechos humanos, porque los fiscales, los jueces no entienden ni a las niñeces, ni las cuestiones de género, y no entienden cuestiones de derechos humanos. Qué bien que lo dijiste así, porque si no segmentamos perspectiva de niñez, perspectivas... Por eso lo invité al secretario de Derechos Humanos y Justicia. ¿De qué estamos hablando? Si tenemos que sistematizarlo todo, segmentarlo todo, cosificarlo todo, entonces el paradigma nos sigue ganando. Acá de nuevo es cuando colisionan los derechos, porque hay dudas que el derecho a defender es del niño. Yo no estoy juzgando a nadie, ni vos tampoco, estoy diciendo que se pierde de vista algo que me parece elemental. Vos sos mamá, yo soy papá, pero para que un niño pueda decir algo, se creen que es fácil, es como se le reclama a la mujer, vaya, haga la denuncia. Estamos hablando de eso, Anaí. Y cuando un niño o varios niños están repitiendo algo, no se puede decir, bueno, el 80% de los casos es intrafamiliar. Pues sí, claro que es así, pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un caso en un jardín. Lo que pasa es que a veces se tiende primero a fragmentar. Que no sé si ocurrió en el jardín, ¿no? Claro. Pero ahí arranca todo. Lo que pasa es que lo primero que se hace es a fragmentar las intervenciones, ¿no? A estigmatizar constantemente, digamos, criminalizar a las víctimas, porque muchas veces a la víctima la terminas poniendo en el lugar, digamos, de que la estás todo el tiempo hostigando judicialmente, lo pones en un lugar, digo, las madres lo contaban. Revictimizar y también criminalizar. Muchas veces lo pones en ese lugar, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Y vos qué hiciste? ¿Y vos dónde estabas? Eso va más allá de revictimizar también, ¿no? Me parece que también hay que avanzar un poco en esos conceptos. Es mucho más punitivo, te digo, incluso. Sí. Eso es lo que está diciendo, es claramente punitivo. Sí. Y después también, digo, me parece que, bueno, la falta de perspectiva en derechos humanos y no entender a las niñeces, no darle lugar, digo, a ver, un fiscal que te dice esto, entendiendo el colapso del Poder Judicial, digamos, del Centro de Asistencia a la Víctima, que están dando turnos para pericias psicológicas de acá a 8 o 6 meses, digamos, depende del caso. Hay un montón de cosas que funcionan mal, y no es solamente la justicia lo que funciona mal, es un sistema que no funciona bien, un sistema. ¿No crees que cuando hablamos y hemos charlado con vos y con muchas personas que pasan en el programa, qué es lo que debería discutir la política? ¿Por qué no está en discusión esto? Y fíjate que es muy notable que cuando aparece, de nuevo, un caso, para quien está mirando el programa, yo estoy hablando de un caso, de una situación, ¿verdad? Y que se usó un video de otra localidad para decir que había pasado acá, y que circuló en los grupos de docentes, y nadie lo cuestionó a eso. Cuando aparece esto, la reacción es claramente corporativa, ¿verdad? Que tendrá sus razones, no lo voy a analizar, pero es cómo la política también está actuando a eso. ¿Cómo responde? ¿Lo toman o no lo toman? ¿Toman la violencia de género en serio o lo toman como bandera? Como un pañuelo nada más. Pero cuando ocurre, gobierna el silencio. Pasa lo de los niños y no se encuentran las personas que en teoría dicen que vamos a marchar, no están. ¿Qué es lo que pasa con la política? ¿Qué ocurre? Bueno, a mí lo venimos diciendo hace bastante tiempo, me parece que hay un silencio y una complicidad también, ¿no? A los intereses corporativos, todos los intereses corporativos, ¿no? Y digamos, la política también tiene intereses claramente corporativos, digamos, lo venimos padeciendo hace bastante tiempo. No se puede hablar de estadísticas, digo, cuando hablamos de personas, cuando hablamos de niños y niñas, y eso tiene que ver con intentar, digamos, dibujar o quitarse responsabilidades también, ¿no? Me parece. Y después hay una cuestión de marketinera, ¿no? Levantamos las banderas de género, levantamos las banderas de un poder comunitario, de un gobierno abierto, un montón de cosas, y que después en la realidad eso no pasa.
¿no? Y no pasa también porque creo que tenemos muchos funcionarios que no son del distrito y no terminan de entender y comprender un distrito tan particular como el nuestro. Entonces terminan hablando de cosas que pasan en otros distritos y nada, digo, uno es funcionario de municipio de Moreno, digamos, y tiene que entender, comprender y solucionar las situaciones del distrito. Si nosotros tenemos funcionarios que no son del distrito, pasan estas cosas. Y hago pie en esto, lo remarco, porque una de las, digamos, de las críticas, de las quejas que hacía la intendenta antes de asumir era justamente esto, ¿no? Que había funcionarios que no eran del distrito, funcionarios y funcionarias que no eran del distrito. Bueno, ahora pasa exactamente lo mismo en lugares claves. Secretario de Justicia, la Secretaria de Géneros, que no es del distrito y además es concejal. Digo, explícame cómo puede tener ambas funciones, ¿no? Digamos, y eso es no comprender el territorio. Para mí es importante que los funcionarios sean del distrito. Esta charla que estoy teniendo, que es de reflexión y profunda y política con Anaí, hay un título que a mí me impactó, no periodístico, sino con los niños no, con los trabajadores tampoco. No es que quede espantado, dije, ¿cuánto miedo hay? Del miedo al encubrimiento, ¿qué distancia lo separa? Jugar con eso, ¿no? Sí, yo ahí lo que creo también es que hay una desconfianza también hacia la justicia, ¿no? No hay justicia. Entonces, tenemos miedo de que, bueno, de que no haya justicia, no se resuelva y quede esto así, en la nada. A mí como madre, como militante, yo como ex trabajadora de niñez, porque ya no trabajo en el área de niñez, me genera bastante tristeza también, ¿no? Eso, porque viene a romper con algo que se está tratando de construir hace muchísimos años. Incluso los docentes, digo, también tienen que, digamos, son parte de ese sistema de protección de niñeces y tienen que velar por el interés superior de los niños. Anaí, la última pregunta, ¿de qué manera se abraza a esas madres? Porque yo no tengo el número de presentaciones en la comisaría de Zapiola. No sé qué tiene la causa, que la tenía Villalba de la UFI 7 y pasó a Soñora de la UFI 4, que es más especialista en abuso. Y no sé por qué en tan poco tiempo se evaluaron las pruebas, que lo digo hoy, como ya lo escribí. Cuando digo que lo escribí es que no responde al formato televisivo. Tengo una página, se llama Desalambrar, y voy siguiendo la secuencia de este tema que a mí me conmueve. Entonces hubo un secuestro de una notebook, de una CPU, de pendrive, de los celulares, de las dos personas indicadas. Uno se llama Alejandro McCormick y la otra es una docente, lo voy a decir así, que trabaja en ese jardín. Entonces rápidamente el fiscal Villalba habrá evaluado estos elementos que son electrónicos y dijo, no hay fotos. Bueno, la sensación que tienen las madres es que sí hubo fotos. Y todavía institucionalmente el jardín no le respondió nada. Y algunos evalúan que hay que abrir el jardín. Entonces, la pregunta final para vos, que sos militante, entendés la política, ¿cómo se reconstruye un vínculo si mañana se abre el jardín y no hay una sola respuesta a las madres que están en silencio, algunas que tienen miedo y otras que dicen, yo voy a seguir hablando? ¿Por qué es eso? Es un conjunto. Bueno, es muy difícil reconstruir un vínculo con todos estos sucesos que se fueron dando. Yo siempre apuesto igual a que es posible, ¿no? Sí, claro. Pero es posible en el marco de que los actores trabajen como tienen, digamos, como se debe, que realicen las investigaciones que corresponden y que se llegue a la verdad, ¿no? Y darle contención y escucha a las madres que la están pasando mal, digo, ¿no? La están pasando mal. Y ellas están hablando, son la voz de sus hijos, de sus hijas. Y a ellas se las está también esto cuando yo hablo de criminalizar, ¿no? Digamos, ahí quedó clarísimo el ejemplo de lo que decía, la criminalización es madres que mienten, no son madres que escuchan a sus niños. Sí. ¿No? A ver, digo, desde niñez venimos diciendo hay que creerle a los niños, hay que creerle. Si la madre no escucha, si la madre no toma lo que dice la niña, el niño, estamos, ahí interviene el área de niñez y por lo general se realiza alguna intervención para resguardar el interés superior de los niños y los derechos vulnerados. Cuando la madre toma la palabra de su hijo, de su hija y hace la denuncia, ¿cuál es la respuesta que le estamos dando? Que está mintiendo. ¿No? Hay una contradicción con el sistema y con lo que se quiere todo el tiempo, digamos, trabajar.